Información de último momento tiene que ver con el avance de la investigación en este hecho que ocurrió en el country La Lomada de Pilar, donde una persona fue agredida por un vecino que había a su vez contratado una patota para que se cometiera esa agresión. Amenazas con armas de fuego y una golpiza. Mauro Zeta, los detalles de este caso, digo, que tiene cuestiones como de sentimentales, pasionales y también económico-financieras, ¿no? Sí, a esta hora ayer arrancábamos con el caso. ¿Se acuerdan que planteábamos varias hipótesis? Empieza a quedar más claro, con el correr de las horas empieza a quedar más claro. Sin embargo, la clave está ahí, en esta Fiscalía de Pilar, donde el fiscal Marcos Petersen Victorica va a indagar en minutos nada más a los 5 acusados de integrar este grupo, esta patota, que entró en una casa en La Lomada para atacar a un vecino. Mauro, sí. Yo ayer estuve dialogando con el abogado defensor del agredido. Sí. Y el agredido dice que el grupo de personas que ingresó a su vivienda era de 10 a 12, más de 10, dijo. Claro, es cierto. Él plantea que entraron 3 autos, que recordemos, si tenemos una fotografía del momento de la detención de varios de los acusados. O sea que hubo ahí 7 personas, o 5 o 7 personas que se fueron. Que lograron escapar. ¿Un solo auto lograron interceptar? Sí, lo vas a ver ahora, mirá. Tenemos la foto del momento de la detención de parte de este grupo en una Kangoo, que es lo que pasaba en la puerta de La Lomada. Esta imagen, así los detenían en un control que surge a partir de un llamado al 911 y a la guardia del barrio que hace la propia víctima de la agresión, que es un hombre que se llama Eduardo Seinos. Hoy tenemos... Es la víctima de la agresión. Es la vícima de la agresión. Y el sospechoso de haberla pergeñado, que está imputado pero no preso, es el publicista Jesús Insúa. Y en el medio de la historia aparece una mujer de nombre Karina, que es la ex mujer de Seinos, y se la vincula de modo sentimental con Jesús Insúa. Ahora empieza a quedar más claro qué fue lo que pasó. Obviamente que es la hipótesis que maneja la Fiscalía, no significa que sea la verdad consagrada, pero es lo que tiene la Fiscalía como elemento central en la pesquisa. Miren, se lo voy a tratar de graficar para no marearlo con los nombres. Hay un hecho lineal, que es que un vecino del barrio, en teoría, asociado con una mujer con la que lo une cierta cuestión sentimental, va a la casa de otro vecino, 5 casas de por medio, primero ataca a este vecino a piñas y más tarde contrata o pide colaboración, aunque no sea a cambio de dinero, llaman a un grupo de matones para que la amenaza contra el vecino sea más potente, exhibiendo armas, amenazando de muerte de forma verbal. Y la amenaza consistía, o te vas de esta casa y se la dejas a tu exmujer, pareja supuestamente, o las versiones indican del publicista, o tu vida corre peligro concretamente. Claro, tenés al publicista en un extremo. Hagan de cuenta que estamos en una cuadra de un barrio, ¿sí? Para que quede claro. Una cuadra de un barrio, son más extensas las distancias, pero lo quiero poner en este contexto. Una cuadra. Acá en una casa, un publicista, Jesús Insúa. Acá en otra casa, Eduardo Seinos, la víctima. Publicista, imputado. Víctima, Eduardo Seinos. Con el publicista, el día domingo a la tarde, compartió esa tarde una mujer de nombre Karina. ¿Quién es Karina? La ex mujer de la víctima de Seinos. ¿Pero son pareja estable? ¿Karina con el publicista? Bueno, lo niegan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué iba a estar Karina en la casa del publicista el domingo a la tarde? Si no son una pareja, salvo que sean amigos. Vamos a ponerlo en esos términos. Amigos. Ahora, Karina, la ex mujer de este Seinos y vinculada con el publicista, tenía restricción para entrar a la casa de Seinos, de su expareja, porque hay un juicio de divorcio y tenía una restricción para acercarse siquiera a ese lote. No podía entrar al lote de su ex marido en el juicio que tienen por divorcio. Ni ella ni la hija de ambos. Bueno, el tema de la hija, ayer quedó claro que... Ahí viene el otro episodio que está en el medio, que ayer decíamos qué confuso, porque se habla de una nena en el medio. Ahora vamos al tema nenas. Primero termino con lo que demanda Karina. Karina le está reclamando a su expareja Seinos que Seinos venda la casa que era de ambos y se queden con el dinero producto de esa venta. Karina dice, esa casa es mía, la plata de esa casa es para mí. ¿Bien? Lo estoy simplificando. Ella creo que está viviendo fuera del country
cotidianamente, ¿no? Tal En cual. otra casa creo que era también producto de esa sociedad conyugal. En Capital. Entendido, en Capital. Bien. ¿Pero por qué tiene una orden de restricción? En el marco del Acercamiento. juicio por divorcio no sabemos qué pasó entre Karina y su ex marido. Si hay una orden Zainos, de restricciones porque había una situación de Claro. violencia. de violencia. Algo pasó, de digo, ella porque no es contra él. normal. De ella contra él. De ella contra él. ¿Sí? Bien. En el medio, ¿qué pasó? Fíjense lo que pasó. El publicista tiene una hija. Jesús Insúa tiene una hija de 15 años. Sí. Zainos, con Karina, también tienen una hija de 15 años. Karina fue a visitar al publicista con su hija de 15 años. En un momento determinado, la nena de 15 años, hija de Karina con su ex Zainos, y la hija del publicista van juntas a la casa de la víctima de Zainos. En teoría, para que la nena de 15 visite a su padre, ¿se entiende? Sí. Bien. ¿Qué es lo que dice el publicista? El publicista dice, cuando fue mi hija con la hija de Karina a visitar a su papá, que es mi vecino a 5 casas por medio, este vecino Zainos la agredió a mi hija, dice el publicista, verbalmente. Entonces mi hija volvió y me dijo, papá, me agredió el vecino. De ese modo el publicista justifica por qué él se presenta luego en la casa del ex marido de Karina y le pega una trompada. ¿Se entiende? Sí. Ahora, como dijo Claudio, cuando vos hablas con el abogado de Zainos, que es la víctima del ataque, Zainos niega haber amenazado a la menor, a la hija del publicista, y dice que el publicista inventó esa excusa, en realidad para ir a apretarlo, a intimidarlo, todo por el litigio de la casa. Esta es la cuestión que se ventiló en La Lomada. Exactamente. Esto fue lo que pasó en La Lomada. Quedó más Todo claro con el correr las El problema horas. se origina en la cuestión económica de División de bienes. división de bienes. Exactamente. Ahora, sí. Están detenidos. Algunos de ellos portaban armas. ¿Cuál es la acusación puntualmente? ¿Amenazas? Y tenencia ilegal de arma de uso civil, te adelanto que salvo una rara excepción, me parece que se van a la casa. Claro. Ah, pero creo que estaban armas con la numeración limada. Sí, pero digo, más allá Ahí de tampoco todo lo son. que le imputen, ponele que le agreguen lesiones, pero en realidad las lesiones se las habría provocado el publicista Insúa a Zainos en la primera pelea, no este grupo A que ver. va después. Claro. Mauro, seguimos un minuto porque Néstor Diva allí en Pilar está. Creo que está en la trasladaron indagatoria. a los detenidos. Dale. Néstor, buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Tengo algunos datos y tengo algunas preguntas. Dale. Mientras estamos esperando, porque los detenidos ya llegaron a la Fiscalía de Pilar y van a ser indagados en minutos nada más por el fiscal Peterson Victorica. Van a ir subiendo de a uno por una escalera que ahora ya les vamos a mostrar, que es esa escalera que está allí, y van a ir a la oficina del fiscal. Pero como no tiene capacidad física para recibir a todos los detenidos, en realidad van a ir subiendo de a uno para ser indagados. La primera pregunta por allí, mientras yo les voy a dar los nombres de los detenidos: Ítalo Emanuel Mincone, Pablo Alberto Cisneros, Jorge Orlando Nis, Emanuel Maximiliano Ibáñez y Gustavo Damián Díaz. Bien. Esos son los 5 detenidos que estaban arriba de una camioneta tipo utilitaria. Todos mayores de edad, Néstor. Todos mayores de edad, así es, de corta edad. No están las edades acá, pero tengo entendido que son de 23 corta a edad. 35, Entre Néstor, más Sí, o menos. 23 Sí, es de esa entre edad. 23 y 35. Sí, gente joven. Lo que el fiscal quiere saber, en primer lugar, es qué hacían con una 32, con un revólver calibre 32 largo, con una semiautomática calibre 22, estaban todas martilladas, con las balas adentro y demás, listas para ser disparadas, y otra pistola semiautomática calibre 22 larga, con una bala en la recámara, todas con la numeración limada de las armas, Sí. y además sin ningún tipo de papel. permiso. Claro. Deportación. Claro, ni de papel ni de permiso de portación para las armas. Entonces Ni el de fiscal lo que le tenencia, va a Mauro. preguntar es, porque- muchachos, digo, ¿qué hacían? Néstor, ni tenencia porque si son con numeración limada. Trucha. No, la numeración limada claramente el objetivo es el impedimento de cualquier tipo de investigación judicial sobre esa arma. Tal cual. El Entonces, origen. evidentemente, acá hay algunas preguntas que el fiscal quiere hacer. Ahora, la pregunta que me parece que a esta altura del partido nos hacemos todos, porque tenemos una confusión bastante generalizada respecto a esta cuestión. Este grupo comando, de los cuales quedaron estos 5, porque en realidad parece que eran 10 o más, porque fueron en 3 autos, llegaron en 3 autos al country. La pregunta es, ¿quién los llamó? ¿Lo llamó uno, digamos, lo llamó C2 o lo llamó Insúa? Digamos, ¿quién fue el de los dos el que lo llama? No, 6-2 no puede Ah, ser ellos, porque es la porque sí. víctima.
Bueno, si 6-2 es la... Bueno, de la agresión. Está bien, pero si Insúa va y le pega una trompada, ¿para qué necesita llamar 15 personas más para pegarle a alguien? Por ahí que se había agredido? para intensificar la amenaza contra él. Es una posibilidad. Pero bueno, me parece que esto también apunta, la Fiscalía hoy lo que va a intentar también es separar la paja del trigo respecto de este tipo de cuestiones y determinar exactamente, primero, a qué fueron. Sí. ¿A qué fueron? Porque esa es la gran pregunta. Bueno, la víctima no armados. manifestó, Néstor, que era lo que le decían en el medio de la intimidación que sufrió en su propia casa. Hay algunas cosas que en realidad desconocemos por el momento. Yo no sé si Mauro tiene ese dato, yo por lo menos hasta este momento no lo tengo. Pero lo cierto es que acá alguien llamó, vamos a suponer, que haya sido, que no fue 6-2, que fue el Insúa, ¿no? Sí, el otro, o Karina, la mujer. Sí, o Karina, la mujer. Primero, ¿quién tiene la capacidad para poder llamar así como de buenas a primera 10 o 12 personas armadas para que entre tipo operativo comando a un country a hacer qué? ¿Cuál era el objetivo? Según el abogado de Seynós, apretarlo a Seynós para que venda la casa. Porque además, claro, acordate, Néstor, un detalle que vos contaste hoy más temprano, que quien habilita el acceso de esta gente es Insúa. O sea, ellos dicen, venimos al lote de Insúa. Sí. Esa data ya la tiene el fiscal porque dice ahí en el country. Llegas a la puerta y dice, vamos a... Llaman por teléfono y a esa casa que llaman autorizan el ingreso, ¿me entendés? O sea que Sí, autorizan el ingreso. Bueno, entonces, digamos, ahí si Insúa le franqueó el ingreso, Insúa va a tener que explicar qué era lo que estaban haciendo todas esas personas peligrosas, por cierto. Yo estuve preguntando si tenían antecedentes. Todavía el fiscal no recibió el registro de reincidencia, claro, el legajo, claro, los legajos de cada uno para determinar si tienen o no antecedentes, pero no descartan que los 5 tengan antecedentes. Bueno, en este caso, digamos, ¿qué características tuvo? Y aparte de otra cosa acá, no se descarta que pueda llegar a intervenir la justicia de menores también. ¿Por qué? Porque acá recordemos que hay 2 menores que están involucradas. Y claro, porque hay 2 menores que están involucradas. Y en realidad, indirectamente me refiero, que han presenciado un hecho realmente muy irregular. Sí, según la víctima, probablemente... esa circunstancia, manifestado por el abogado de 6-2, dijo que ese incidente con las hijas no existió. O sea que la hija de la víctima con la hija del publicista nunca fueron a la casa del agredido. Eso lo dice el abogado. Seynós. Seynós, perdón. Eso lo dice Seynós. Sí, es extraño que le hayan establecido un perímetro a la mujer. Sí. En realidad, en general, los perímetros se lo establecen a los hombres, por una cuestión de agresión y de violencia de género. Bueno, por ahí hay hombres que son golpeados también, hay casos de esos, por mujeres. Sí, o puede ser un tema de amenazas. Por ahí la mujer lo golpeaba. O había una situación de violencia por verbal parte de ella y son los casos mínimos, Néstor, pero puede llegar a darse, ¿no? Suena extraño, lo que pasa pero es que tampoco así, ¿no? se entiende demasiado la cuestión del perímetro si estaba al lado, si estaba 5 casas al lado. Sí, pero que ella no vive ahí, ella ahí. vive en Capital. Ella ya no vivía ahí. ¿Llegó a vivir en alguna oportunidad pero con más razón. Sí, vivió con Seynós. Convivía con su marido ahí, claro, y con su hija. Sí, convivía con su marido ahí. Ahora, pero si le ponen un perímetro, ¿el perímetro de cuánto es? En general los perímetros son de 200 metros, 300 metros, 500 metros. Sí, no pero, son de 20 metros. Néstor, si ellas dicen que no son pareja entre el publicista y Karina, y ella, su domicilio real es en la ciudad de Buenos Aires, que según el abogado de la víctima dice es otra propiedad producto de la sociedad conyugal. Ella vive en Capital, le ponen la orden de restricción, pero como todos casos, la orden de restricción nadie la controla constantemente si esa persona puede ingresar o no, si está a 300 metros, a 200 metros o no. Si está a 5 cuadras de distancia, por cierto... Pero te piden un documento cuando vos entrás. Pero la gente del country eso lo debió haber sabido. Y sí. La gente de la Lomada lo debió haber sabido. Si la justicia lo notificó. Si la justicia lo notificó al country. Bueno, pero, claro, lo pero le pueden prohibir el ingreso. No, lo que dice la orden sí. No, pero que ella no era contra el country. Si vos tenés un perímetro, sí. No, sí, pero ¿a qué distancia está? Digo, es muy finita la discusión. ¿A qué distancia está el ingreso? Ella puede decir, yo voy a una casa que está a otra punta 200 metros, claro. Sí, era para la propiedad. Lo que tenemos entendido que la restricción era para entrar al lote. Claro. No era de distancia sobre la persona, sino para entrar al lote. Entonces, por eso la dejan pasar a esta mujer, Karina,
Zanoli. A mí lo que me llama la atención, Néstor, Claudia, Agostina, que leímos, sí, es el contenido del comunicado de la Lomada, que lo tengo acá escrito, que era un tema para ellos súper conocido adentro del barrio, este litigio. Fíjate cómo redactan. Dice: a raíz de la difusión pública de estos acontecimientos, detallamos la información recibida respecto a lo sucedido el 30 de agosto, desde las 20 horas entre el socio del lote 609 y los asociados transitorios del lote 409 y sus invitados. Se ve que Insúa es inquilino, ¿no? Como consecuencia de un diferendo de orden familiar, y escucha esto, que el barrio conoce por haber recibido orden de restricción para que la señora Carolina Zanoli acceda al lote 609, del cual es cotitular con el señor Eduardo Seinos, la hija del socio del lote 609, acompañada por la hija del inquilino del lote 409, es decir, la hija del publicista con la hija de Seinos y Karina, tocaron el timbre y mantuvo un entredicho con su padre. Acá lo que está planteando el comunicado es que el entredicho entre la hija del publicista y la hija de Seinos con Seinos existió. Claro. El comunicado lo da por verídico el entredicho. Sí, la hija parece que lo fue a increpar y le fue a decir al padre que por qué no la dejaba vivir otra vez en la casa del country, porque nosotros lo hablábamos hoy de la mañana. Ahí hay una cuestión, hay una cuestión de pertenencia. Los chicos cuando se crían en un country tienen los amigos ahí y todo lo demás. Entonces la adolescente seguramente se trasladó a la capital federal, donde no tiene amigos, en fin, o se quedó aislada. Todos sus conocidos en el country. Claro, se quedó aislada, entonces le fue a increpar al padre de por qué no lo dejaba vivir otra vez en la casa. Algo que parece que al padre no le gustó en lo más mínimo y ahí empezó la discusión. Sí, y hay un detalle más, Néstor, perdóname que aprovecho que lo tengo en la compu, el comunicado, que también me llama la atención, porque el comunicado confirma situaciones, ¿no? Por lo menos desde adentro. Sí, es durísimo. O sea que el abogado está dando una versión distinta a lo Claro, el abogado de Seinos, a lo que dice el country, ¿no? El abogado de Seinos, que es la víctima, desconoce el incidente con las menores. Y el comunicado no, lo da por hecho el incidente con las menores y dice: posteriormente se presentó el inquilino del lote 409, el publicista, acompañado de varios de sus invitados, quienes ingresaron a la casa bajo su autorización como visita del lote 409. El comunicado dice: quien dejó pasar a los 5 tipos que después terminaron detenidos fue el publicista, claro. Es Insúa. Y sigue, y me parece que lo más importante es lo que dice Néstor. Al parecer, y de acuerdo al informe del personal de seguridad, en la casa del lote 609 se generó la agresión que incluyó amenazas de muerte y un golpe de puño propinado por el publicista, que es el inquilino del lote 409. Dichos hechos constan como denunciados por el primero de los nombrados, es decir, por Seinos. Bueno, y lo más importante es que dicen: bueno, avisamos a la policía, detuvieron a los tipos. Y Néstor, contá lo que resolvió el country a partir de lo que pasó ayer. Que yo no tengo en este momento acá la resolución. Si me esperan un minuto te lo leo y lo vamos compartiendo. Si la tenés ahí a mano. Sí, la tengo a mano. Si la tenés ahí a mano, la compartimos. Esto es lo que resolvió el barrio, que hasta ahora no se conocía la resolución que tomó el barrio después del incidente de ayer. ¿Con respecto a quién es? A los dos. Escuchá, porque es muy fuerte. A uno lo deja prácticamente encerrado en su casa. Miren. Sí. El barrio resuelve prohibir la entrada a la Lomada a la cónyuge y a la hija menor del socio del 609. No pueden entrar más ni Karina Zanoli, esta mujer, ni su hija de 15 años. Aunque sea que la hija diga: quiero ir a visitar a mi papá, no entra más. 2. Iniciar procedimiento disciplinario contra el publicista, inquilino del lote 409 interno. 3. Preventivamente prohibir la entrada de cualquier tipo de visitas, proveedores y trabajadores al lote 409, es decir, al publicista lo aíslan. Claro. Como así también restringir la circulación del publicista y sus allegados por el barrio, excepto desde la entrada al lote. Es decir, el publicista que está acusado de pergeñar este apriete no puede salir de su casa, salvo para salir del barrio, pero no puede ir a los lugares comunes del barrio privado, con lo cual le están diciendo: andate. Sí. Ni más ni menos. El publicista es inquilino. Inquilino. Y por último, extremar la medida de seguridad en las inmediaciones del lote 609, que es el damnificado. A ver, Mauro, indudablemente existe acá un conflicto que nosotros desconocemos, porque que un mismo padre también fomente de alguna manera que le prohíban la entrada a su hija, una chiquita de 11 años, es porque algo grave tuvo que haber sucedido en ese divorcio. Sí, sin duda. En esa separación. Sin duda, pero no conocemos el trasfondo, ¿no? Claro. Sí. No sabía que el barrio tenía la potestad para aislar ahí a un vecino.
Agostina, Sí. lo que se dice ahí es que todo arrancó con una cuestión entre, digamos, vecinos, digamos, que no eran tan vecinos. Sí. ¿Usted me entiende lo que le Sí, digo? sí, claro. De vecino pasó a mayores sí, la sí. cosa. Y de hecho de que la mujer esté ahí, A una relación sentimental. da como la sensación de que, claro. Ujú. Entonces, la cosa viene de arrastre, digamos. No era solamente el vecino, sino que además del vecino era... Bueno, no importa, no abundemos en detalle. Digamos, son cuestiones privadas, pero evidentemente son las que desencadenaron toda esta situación realmente desagradable. Nosotros vamos a seguir acá en la fiscalía. Bueno, ahí están subiendo. A ver, miren, ahí están subiendo. Esta es la imagen de las personas que están detenidas, que están subiendo en este momento a la fiscalía del doctor Peterson Victorica. Néstor, Estamos hablando de Ítalo Emanuel Mincone. Sí, Claudio. no sé si son porque van con mochilas, no creo que un detenido pueda ir con mochilas. Sí, hay algunos que van con mochila. Sí, hay algunos que van con Ajá. mochila. Pero Por ahí bueno, hay teníamos otro. entendido pero van de que... subiendo de a uno, dijiste vos, porque no tenía espacio físico la fiscalía para tener más. Sí. Bueno. Probablemente no sean ellos, pero seguramente en minutos van a estar subiendo por esas escaleras y vamos a tener la imagen. Muy bien, Néstor. Volvemos en minutos, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego.